día de ayer, el día de ayer y el día de anteayer tuvimos dos vídeos. El anteayer hicimos una historia de horror de la Ayurveda. Me pasó lo siguiente, es curioso. Eh, estuve viendo un hilo de un médico indostano que tiene que enfrentarse a los daños que provoca la Ayurveda en sus pacientes. Y llegan sus pacientes con, ay, es que estoy tomando mercurio. No, no hagas eso. Estoy tomando tal otra hierba, pero es malísima para el corazón. Ay, pero a mí me dijeron que era buena y yo, como tengo problemas cardíacos, pues me la tomo. Y luego los médicos tienen que estar arreglando esos problemas y cuando no los pueden arreglar al final, claro, la culpa es del médico. Entonces contó una historia tremenda sobre una chica de 28 años que tenía una bebé de 2 meses, que después del parto había empezado a desarrollar una ictericia y una comezón horrorosas en el cuerpo, y que se hablaba de que tuviera un fallo hepático que exigiría un trasplante para una persona joven en la India. Eso pues, puede ser casi una sentencia de muerte, ¿no? Hicieron todas las pruebas, y recorrieron el historial de ella, lo que comía, lo que bebía, lo que tocaba, con quién estaba, para ver qué origen podía tener la inflamación hepática que estaba sufriendo, después de que el patólogo insistió en que no, que era algo provocado por medicamentos, por el tipo de células que encontraba en el hígado, eso que nunca revisan, porque no saben ni lo que son las células, los homeópatas y los acupunturistas y los ayurvedistas, y todos estos charlatanes de la salud. Entonces el patólogo insistió, ellos le volvieron a hacer una entrevista, finalmente la suegra dijo, bueno, pero eso que estás tomando para después del embarazo, dijo, ay, no, pero eso es comida orgánica, no es un medicamento. Resulta que es un preparado del Ayurveda, que sí es un medicamento, porque tiene un montón de plantas con principios activos, entre ellas una que provoca gravísimos daños hepáticos e incluso cáncer, y cuya eficacia no ha sido demostrada para nada. Entonces, bueno, finalmente lo descubrieron, por lo tanto, ya sabían cuál era el tipo de toxicidad que sufría el hígado, y en un par de semanas, pues tenían a la chica de vuelta a su casa cuidando a su bebé y sana como una manzana. Bueno, y esa historia pues, no la podía yo contar aquí porque era muy larga y no la podía yo contar en un fondo porque tampoco me parecía que viniera mucho al caso. Entonces hicimos una historia de horror de la Ayurveda. Los ayurvedistas, los ayurvedólogos y los ayurvedólatras, madre mía, están furiosos conmigo. No, la ayurveda es una cosa muy seria. Ay, pues yo tomo eso y me va muy bien. Y esta es la de siempre. Yo tomo eso y me va muy bien. No es una receta médica válida. Y la gente la toma con una receta médica válida. Yo lo tomo y va muy bien. Ay, pues me irá muy bien a mí. Y es que, ¿por qué lo tomas? Es que yo tengo un problema hepático. Ay, yo también. Sí, pero tú tienes una colecistosis y el otro tiene un cáncer de hígado. No son lo mismo. Pero como es bueno para el hígado, se toman lo que les recomienda el vecino. No se tomen lo que les recomienda el vecino, vayan al médico. Los médicos no son perfectos, pero salvan muchas más vidas que estos salvajes. Cuando ellos son responsables de que se pierda una vida, todavía tienen que enfrentar gente que los acusa debidamente de mala praxis médica, pero cuando los charlatanes y los pseudomédicos y los pseudoterapeutas asesinan gente por el mundo, nadie los detiene, nunca, nunca dan cuenta de las malas prácticas, porque todo su trabajo es una mala práctica. Bueno, y el día de ayer estrenamos y lanzamos Dioses, Tradiciones y Brutalidad, una historia sobre la historia de los castigos que los seres humanos nos hemos impuesto a lo largo de la historia, algunos de ellos verdaderamente escalofriantes, y los castigos que luego Dios le va imponiendo a la gente en la Biblia, como para darnos una idea de que hoy ya no hacemos esos castigos. O sea, de verdad, no hervimos gente, no condenamos a nadie a que le aplaste la cabeza a un elefante en público, porque además luego la gente iba, ay, vamos a ver a que le corten la cabeza a 10 personas, y se vendían palomitas en serio, y era un espectáculo la pena capital, ¿no? Y los castigos y las evisceraciones, le sacaban a la gente los órganos estando viva, como un castigo. Esto no lo vemos ya, hemos mejorado, pero los castigos que Dios imponía, se cargaba ciudades enteras porque eran malvados. Hoy los niños también, sí, y los perritos, sí, mátenlos a todos. Claro, los matabas a todos. Ese Dios, pues resulta que ahora es moralmente muy inferior a nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que tratábamos de comentar en Dioses, Tradiciones y Brutalidad, que a día de hoy
tiene 11,000 visualizaciones, o sea que no tuvo ningún éxito. A ver, aquí, alrededor de 13,000 es lo normal, cuando son 16, 18,000 en las 24 horas siguientes, yo me siento muy bien. Y en este caso, pues no me siento muy bien. Pero en fin, vamos a proceder, invitarlos a que vean tanto la historia de horror de la Ayurveda como Dios, tradiciones y brutalidad, y que las recomienden y que se las recomienden, por supuesto, a sus amigos y a sus enemigos. Se vendían palomitas, no se vendían palomitas, se vendían golosinas, como cuando vas a un espectáculo, vas a cualquier espectáculo, si se reúne un grupo de personas en un espectáculo, hay alguien que va a vender cosas. Si hay gente que está viendo, por ejemplo, en los lugares donde hay estatuas, o donde hay buskers, que ahora los artistas callejeros se llaman buskers, hay mucho más guay. Yo alguna vez que toqué en la calle, no me llamaban busker, me llamaban el imbécil de la guitarrita que está dando por saco. Ahora son buskers. Bueno, pero cuando hay buskers que tienen mucha gente, siempre se presenta alguien que vende dulces, chicles, palomitas, refrescos, lo que sea. O sea, las multitudes atraen a los comerciantes, esto es lógico, y pasaba. Y hay un lugar en concreto que yo visité sin saber lo que era, y lo visité por otras razones, que está frente al Mercado de la Carne y el hospital de... no me acuerdo dónde. Bueno, el Mercado de la Carne en Londres tiene enfrente una gran plaza. Si está uno frente al Mercado de la Carne, hay una entradita a la derecha que lleva a una de las iglesias más maravillosas que hay en Londres, que es una iglesia normanda del siglo XIII. Es la iglesia más antigua que hay en Londres, es preciosa, es absolutamente impresionante. Yo estuve 2 horas tomándole fotos por dentro. Y si está uno frente al Mercado de la Carne, atrás tiene un hospital que lleva el mismo nombre que la pequeña iglesia, que insisto, hay que entrar por una calle, por una puertecita, una especie de puertecita en la calle, y caminar por un jardín interior para llegar a la iglesia. Y en esa plaza, frente al Mercado de la Carne, es donde se llevan a cabo las ejecuciones públicas en Londres. Es allí donde descuartizaron al escocés, hombre, al escocés cuya historia contó totalmente mal Mel Gibson. Y de hecho, en las paredes del hospital está una placa recordando a William Wallace, me acordé ya del nombre, a William Wallace, que fue ejecutado allí. Allí se ejecutaba a la gente, entonces tenías un punto de ejecución al centro de la plaza. Luego iba gente a verlo, ahí van a descuartizar a alguien, mira qué bien. Y hoy que nos toca 3 ahorcamientos y una decapitación, uy, qué bien. Niños, vístanse porque vamos a ir a ver cómo le cortan la cabeza a unas personas. Y era una celebración de carácter público, era un espectáculo público y había comerciantes que vendían cosas. Eso sí, lo he leído en numerosos informes de estos lugares famosos lugares donde se ejecutaba gente. En la Plaza de la Concordia en París es donde se llevaban a cabo muchísimas, si no es que todas, las ejecuciones con la guillotina, ¿no?